Después de hablar con el anciano ciego sobre el miedo a la condenación eterna, nuestro querido buscador continúa caminando junto a la paloma guía por el bosque de los miedos. Y a los pocos metros la paloma le dice: Espero que los miedos que has visto hasta ahora hayan dejado de producirte inquietud. Sí, pero me entristece pensar en las personas a las que esos miedos les condiciona su vida. Cada uno elige su camino. Recuerda que se tiene libre albedrío. Pero continuemos con nuestra aventura. Hola, querido buscador. Hola, ¿tú quién eres? Eso no importa, ya lo sabes. Lo importante es lo que tengo que decirte. De acuerdo. ¿Y qué quieres contarme? ¿De qué miedo se trata esta vez? El miedo por excelencia. Quizá el más temido de todos. El más arraigado en la mente humana desde que el hombre tomó conciencia de sí mismo. Ya, el miedo a la muerte. Efectivamente. Pero como ya te han dicho, este miedo es ancestral. Entre los pueblos salvajes, la muerte se debía generalmente a la violencia, de manera que la muerte no violenta se volvió cada vez más misteriosa. La muerte como fin natural y esperado de la vida no estaba clara en la conciencia de la gente primitiva, y el hombre ha necesitado siglos y siglos para darse cuenta de su inevitabilidad. La muerte era considerada por el hombre primitivo como un castigo. Al principio se creía que todas las enfermedades humanas y la muerte natural se debían a la influencia de los espíritus. Algunos sistemas teológicos más recientes y complejos continúan atribuyendo la muerte a la acción del mundo de los espíritus, y todo ello ha conducido a doctrinas tales como el pecado original y la caída del hombre. Como siempre, se achacaba lo inexplicable, lo desconocido, a lo sobrenatural. Veo que has aprendido mucho. Pero no comprendo por qué se llegó a la conclusión, al menos por parte de algunos, de la posibilidad de la continuidad del alma después de la muerte. Pues comenzó de una forma muy curiosa. El hombre primitivo asoció de manera inconsciente los acontecimientos de su vida diaria con el hecho de soñar con fantasmas. Y la circunstancia de que varios miembros de una tribu soñaran en la misma noche con un jefe fallecido constituía para ellos una prueba convincente de que el viejo jefe había regresado a la vida bajo alguna forma. Todo esto era muy real para el hombre primitivo, que solía despertarse de estos sueños muerto de miedo. ¿Me estás diciendo que la creencia en la vida después de la muerte comenzó en la antigüedad gracias a los sueños? Efectivamente. El origen onírico de la creencia en una vida futura explica la tendencia a imaginar siempre las cosas invisibles como si fueran completamente visibles. Este nuevo concepto de la vida futura, surgida de los sueños con fantasmas y asociado al instinto biológico de conservación, fue muy esperanzador, por lo que pronto empezó a servir de antídoto eficaz contra el miedo a la muerte. Increíble. Esto nos lleva a la necesidad de la existencia del alma. Cierto, sin la existencia del alma no tendría sentido la supervivencia después de la muerte. A la parte no material del hombre se le ha llamado de múltiples maneras: fantasma, espíritu, sombra, aparecido, espectro y más recientemente alma. Cuando el hombre primitivo soñaba, el alma era su doble, y este doble era en todos los aspectos exactamente igual a él, salvo que no era sensible al tacto. La creencia en los dobles oníricos condujo a la idea de que todo en la naturaleza, con vida o sin ella, tenía un alma, igual que los hombres. Y este concepto perpetuó por mucho tiempo las creencias en los espíritus de la naturaleza. De hecho, los esquimales piensan todavía que todas las cosas de la naturaleza tienen un espíritu. Eso de los espíritus de la naturaleza me suena. Claro. Y el hecho de creer que las almas podían introducirse en los animales culminó en las ideas de identificarse con ellos, como por ejemplo la del hombre lobo. Una persona podía ser un ciudadano respetuoso de las leyes durante el día, pero cuando se dormía, su alma podía meterse en un lobo o en cualquier otro animal
y merodear cometiendo depredaciones nocturnas. Eso explica el origen de la creencia del hombre lobo. Exacto. Pero volvamos a lo que nos interesa. Los antiguos creían que el alma podía abandonar el cuerpo de diversas maneras, mediante el desmayo o durmiendo, o en el estado de inconsciencia que acompaña a la enfermedad y a los accidentes, y por supuesto en la muerte, que era la partida definitiva. Y entonces empezaron a creer que ese alma sobrevivía a la muerte. Sí, aunque hay que decir que la creencia primitiva de la supervivencia después de la muerte no era necesariamente una creencia en la inmortalidad. Ten en cuenta que unos seres que apenas sabían contar difícilmente podían concebir la infinidad y la eternidad. Por lo tanto, pensaban más bien en encarnaciones periódicas. Vaya, por fin alguien me va a hablar de la reencarnación. No tenía intención de hacerlo. Pero bueno, te diré que la idea de la reencarnación tuvo su origen en la observación del parecido entre los descendientes y sus antepasados, y que la costumbre de poner a los niños el nombre de sus abuelos y de otros antepasados se debía, en su origen, a la creencia en la reencarnación. Algunos pueblos más recientes creían que el hombre moría entre 3 y 7 veces. Esta creencia y otros muchos vestigios de otras religiones se pueden encontrar todavía entre algunas doctrinas del siglo XX. Pero entonces, ¿existe o no existe la reencarnación? ¿Me respondes a una pregunta? Adelante. De las dos opciones que te voy a presentar, dime cuál te parece más sabia y lógica para la evolución de tu alma. 1. Que tengas muchas vidas en un cuerpo material de carne y hueso, en este mismo planeta, sin recordar absolutamente nada de tus vidas anteriores, hasta que alcances un nivel evolutivo de perfección que te permita salir de este estado material. O 2. Que tengas una primera vida en un cuerpo material de carne y hueso en este mundo y que continúes después con diversos cuerpos semimateriales, cada vez más espirituales, en distintos mundos adaptados para tu aprendizaje evolutivo y recordando todo lo esencial de tu primera vida y posteriores. Pues la verdad, suena mejor lo segundo. Estoy de acuerdo contigo. Escucha, la doctrina de la reencarnación o transmigración de las almas tiene incluso un panorama más deprimente en algunas religiones de origen asiático, concretamente en el sur de la India. Y eso es así porque la concentración excesiva en el yo condujo inevitablemente a temer la perpetuación no evolutiva del yo en un círculo sin fin de encarnaciones sucesivas como hombre, animal o planta. De todas las creencias, ninguna fue tan embrutecedora como esta de la transmigración de las almas. Esta creencia en una serie monótona y agotadora de transmigraciones repetidas quitó a los hombres combativos su esperanza largamente acariciada de encontrar en la muerte la liberación y el avance espiritual. Lo cierto es que pensar en un sinfín de vidas, sin recuerdos y sin saber cuándo llegar a su fin, es bastante frustrante y desolador. A esta enseñanza, filosóficamente debilitadora, pronto le siguió la invención de la doctrina de que uno puede librarse eternamente de su yo, sumergiéndose en el descanso y la paz universales de la unión absoluta con la superalma de toda la creación. Y de este modo, los deseos y las ambiciones humanas fueron eliminados y prácticamente destruidos. Y así, durante más de 2000 años, los mejores cerebros de la India han intentado evitar todo deseo, dejando la puerta abierta para la entrada de los cultos y las enseñanzas posteriores que han atado prácticamente el alma de muchos pueblos a las cadenas de la desesperación espiritual. Pero no ha sido esta la única región donde ha existido la creencia en la reencarnación. Los antiguos educadores judíos, así como Platón, Filón y muchos esenios, toleraban la teoría de que los hombres pueden cosechar en una encarnación lo que han sembrado en una existencia anterior. Y así, creían que en una vida expiaban los pecados cometidos en las vidas precedentes. Creo que de algo similar ya te han hablado antes.
Bueno, en realidad me hablaron de la creencia en el castigo divino por los pecados cometidos por los padres, que se reflejaban en sus hijos. Lo que tú me estás diciendo es lo que muchos llaman el karma. Pero una cosa, si no hay reencarnación, sigo sin tener claro qué pasa con el alma humana cuando el cuerpo físico deja de vivir. El alma, que se crea como un embrión en el ser humano y continúa normalmente creciendo en esta vida, será dotada de otro cuerpo diferente, más sutil, semimaterial. ¿Recuerdas? ¿Y qué pasa en el momento de la muerte? En el momento de la muerte de vuestro cuerpo, se destruyen las estructuras cerebrales en las que se asientan vuestra personalidad, vuestra identidad, vuestra alma e incluso algo más que pronto conocerás si continúas esta aventura. Y ese deterioro cerebral pone fin a la conciencia. Pero ese fin no tiene por qué ser definitivo. De hecho, no lo es si el alma que nació y creció en el ser humano desea continuar su camino de perfección. En tal caso, en un mundo apropiado para ello, se os provee de un cuerpo igualmente apropiado para el ensamblaje y desenvoltura de esos elementos constituyentes de vuestro ser que habían quedado disgregados en el momento de la muerte corporal. Y de ese modo se restablece vuestra conciencia. Eso es exactamente la resurrección. Caramba, no sé qué pensar. ¿Y qué ocurre tras esa resurrección? Al principio tendréis algunas dificultades para relacionar vuestra nueva conciencia con la memoria de vuestra identidad anterior. Digamos que una gran parte de vuestra vida en la carne parecerá al principio un sueño vago y nebuloso, pero el tiempo irá clarificando todo. Recordaréis aquellas experiencias que formaron parte de y sean esenciales para vuestra vida futura, es decir, para vuestra próxima carrera universal. Pero aquella parte de vuestra vida pasada y de vuestros recuerdos que no tengan un significado espiritual ni un valor para el alma, que fueron únicamente andamiajes que sirvieron de puente para alcanzar la realidad del alma, pero que ya no tienen utilidad en el universo, perecerán con el cerebro material. Pero eso no parece muy gratificante. Tantos recuerdos, todas las personas con las que has tratado. No te preocupes. La personalidad y las relaciones entre personalidades nunca son andamiajes. La memoria mortal de las relaciones entre personas tiene un valor cósmico y sobrevivirá. En esos mundos futuros conoceréis y seréis conocidos, y aún más, recordaréis a y seréis recordados por los que fueron familiares, amigos y compañeros en vuestra corta vida en la tierra. ¿Y esa resurrección es inmediata después de la muerte? Depende de cada caso. Ahora no puedo detallarte sobre eso, pero ¿te suena lo de y resucitó al tercer día? ¿Hablas de Jesucristo? Así le llaman según la tradición cristiana. Entre otros motivos, la resurrección de él fue para demostrar la vida después de la muerte. Pero su cuerpo... Su cuerpo ya no era de carne y hueso cuando se apareció, sino que estaba hecho de la misma sustancia con la que continuarás tú en tu próxima vida. De hecho, casi no le reconocían sus discípulos. En caso de no resucitar tan rápidamente, ¿qué ocurre con ese alma mientras espera la resurrección? Es como si estuvieras dormido, sin conciencia ninguna. Un ser humano, tras la muerte y la consiguiente disgregación de sus elementos constituyentes, jamás manifiesta una identidad activa ni establece ningún tipo de comunicación con los seres que viven en la tierra. Su alma está total y absolutamente inconsciente durante el corto o largo sueño de la muerte. No puede haber ningún tipo de manifestación de la personalidad, ni puede existir ninguna capacidad para ponerse en comunicación con otras personalidades hasta después de haberse consumado la supervivencia. Y aún entonces, a aquellos que van a los otros mundos no se les permite enviar mensajes de vuelta a sus seres queridos. Vaya, eso tira por tierra muchos de los fenómenos paranormales que se atribuyen a ese tipo de contactos. Pero entonces la carrera de la evolución es larga.
no resucitamos en el paraíso prometido como propugnan algunas religiones, donde todo es felicidad y placer. La vida después de la muerte recorre diversas fases a lo largo de la carrera universal, y una de ellas es la de un estado intermedio entre la materia y el espíritu, siendo ese estado el único acceso posible por el que el alma puede alcanzar el umbral del mundo espiritual. ¿Qué tipo de magia podría tener la muerte, la disolución natural del cuerpo material, para que este simple paso transformara instantáneamente a la mente mortal y material en un espíritu inmortal y perfeccionado? No, esas creencias no son más que supersticiones ignorantes y fábulas agradables, sin sustento alguno. ¿Y por qué es necesario todo esto de la evolución del alma? Quiero decir que, ¿por qué no nos dan un espíritu perfecto desde el principio y así nos evitaríamos tener que pasar por esa carrera universal, con distintas fases, como dices? El gnomo ya le plantea algo similar. ¿Y qué te dijo? Que Dios ya había hecho eso con otros seres, es decir, ya los creó en la perfección. Cierto, pero vosotros sois diferentes. Los seres celestiales no pueden transformar, mediante un acto misterioso de magia creativa, a una criatura de naturaleza animal ordinaria en un espíritu perfeccionado. Al menos no lo hacen. Cuando los creadores desean dar nacimiento a unos seres perfectos, lo hacen mediante una creación directa y original, que es lo que te dijo el gnomo. Pero nunca emprenden el convertir en una sola etapa a las criaturas materiales de origen animal en unos seres de perfección. Además, ¿quién ha dicho que el objetivo de la perfección sea vivir placenteramente sin hacer nada en el paraíso? Bueno, eso es lo que dicen algunos. Es verdad que vosotros los humanos sois de origen terrestre, de origen animal. Vuestro cuerpo es ciertamente de polvo. Pero si queréis realmente, si verdaderamente lo deseáis, es seguro que con el tiempo conseguiréis la perfección, y que algún día serviréis en todos los universos. Una gran misión se os tiene reservada, pero nada de tumbarse en una nube a no hacer nada. Siempre hay cosas que hacer. Sí, supongo que es lo más lógico. Como verás, nada has de temer sobre la muerte. Un inmenso universo fascinante, lleno de expectativas y grandes experiencias, os aguarda. Disfrútalo desde este momento. Esta vida ya forma parte de esa carrera universal. Me ha sido muy útil y reconfortante esta charla. Gracias. Ya puedes continuar tu camino. Nuevamente nos ponemos en marcha. Tras hablar de lo que hay después de la muerte, no sé si hay algo que tenga tanto interés. En verdad, es uno de los misterios que más preocupan al ser humano. Lógico, al fin y al cabo es el destino que todos tenemos. Cierto, aunque muchos se empeñen en ignorarlo durante toda su vida. Pero continuemos.